Listo. Ya vimos entonces los primeros aspectos de lo que tiene que ver con las características del líder, lo que es misión y visión. Vimos un poco acerca de algunas cosas de lo que es la administración del tiempo y que hay que dar prioridad a ciertas cosas y desechar algunas cosas que de pronto no nos van a ayudar mucho o no nos van a traer grandes resultados, ¿no? Vamos a ver lo que tiene que ver con la prueba del liderazgo, que es el primer capítulo de este segundo libro. La prueba del liderazgo. Y vamos a mirar acerca de las pruebas. Y en la iglesia nosotros nos hablan mucho de las pruebas, ¿no? De que el cristiano es probado, que el cristiano vive muchas circunstancias complejas de la vida porque Dios quiere que nosotros seamos probados. Pero vamos a ver algunas características de las pruebas para el líder. Para el líder, porque es diferente una persona pues que, digamos, el hermano o el convertido, o no le llamemos convertido, sino la persona que ha recibido a Cristo, y es diferente de una persona que ha empezado a ejercer un liderazgo y un liderazgo en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque las pruebas tienden a ser un poco más, tienden a ser diferentes, o más complejas. Porque uno solo, pues uno recibe pruebas en lo que tiene que ver con su carácter solamente, pero cuando la persona es líder, empieza a recibir pruebas en relación a las personas a quien está dirigiendo. Entonces se enfrenta a otro tipo de situaciones para las cuales de pronto uno puede no estar preparado. Entonces, una definición de prueba, pues, es una oportunidad para desarrollar potencial y madurez. A veces nosotros vemos las pruebas o las crisis como, como un obstáculo, ¿no? Muchas veces vemos las pruebas como un obstáculo, como una situación que se interpone para el cumplimiento de los objetivos, pero la palabra de Dios cuando muestra las pruebas, Dios nos muestra que las pruebas, el propósito de las pruebas es alcanzar la madurez. Recordemos que el Señor nos dice en su palabra, Santiago, capítulo 1 nos dice: sientan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, y ahí comienza pues a dar un desglose de qué produce las pruebas en nuestra vida. Cuando nosotros veíamos al pueblo de Israel en Egipto, ¿qué hacía el pueblo de Israel cada vez que se encontraba con una situación? Se cogían la cabeza, se rascaban y decían: ¿a dónde nos ha traído Dios? ¿Cierto? Decían: preferíamos morir en Egipto donde teníamos comida que venir a morir en este desierto. Siempre el pueblo de Israel estaba viendo esas crisis o esas pruebas como un obstáculo para llegar a la tierra prometida, que era lo que Dios les había dicho que les iba a entregar. Y en cambio Dios siempre era mostrándoles cosas nuevas en medio de situaciones que ellos no habían vivido. Se encontraron con situaciones donde no había agua, ¿cierto? En medio de un desierto, y Dios les proporcionó agua de una roca. De hecho, hasta el día de hoy esa roca todavía fluye agua. Solo que ya no es un río como en ese entonces, pues que era como un chorro, pero es una piedra que brota un chorrito y todavía hay un lago ahí. Esa piedra todavía está. Cuando el pueblo estaba con hambre en el desierto, Dios les envió el maná. Ningún pueblo de la tierra ha comido eso. Cuando se encontraron acorralados entre el Mar Rojo y el desierto de Egipto, ¿qué hizo Dios? Pues abrió camino nuevo, sendas en el desierto, ¿cierto? Camino nuevo en la soledad. ¿Por qué? Porque Dios quiere siempre manifestar su gloria a través de esas pruebas. Pablo decía eso, ¿no? Que Dios se fortalece o se glorifica en medio de nuestras debilidades. Entonces, nosotros muchas veces vemos la crisis como un obstáculo, pero Dios ve las crisis o las pruebas como una oportunidad para nosotros de desarrollar madurez y potencial. O sea, para empezar a desarrollar o a hacer crecer todos esos dones y talentos que Dios nos ha dado. Cuando una persona se está preparando en el gimnasio, pues, y quiere desarrollar fuerza, ¿cierto? O quiere desarrollar más velocidad, por ejemplo, en el caso de los atletas, pues no va a ganar más fuerza levantando todos los días el mismo peso. Si yo todos los días por 5 años levanto los mismos 10 kilos, yo no voy a desarrollar fuerza. ¿Qué tiene que hacer el pesista? Cada día tiene que aumentarle más peso. ¿Y los atletas qué hacen? Ellos
empiezan a correr y empiezan a correr y cada vez buscan romper la marca, ¿no? Entonces cada vez les toca cambiar la rutina de alimentación, tienen entrenamientos, no sé si han visto un entrenamiento donde el atleta se pone como un paracaídas en la parte de atrás pequeño y entonces empiezan a correr y como el viento les ejerce resistencia hacia atrás, los obliga a tener que hacer cada vez más fuerza para poder correr. Mire que ellos mismos se ponen como pruebas a sí mismos para poner el cuerpo al límite y empezar a romper esos límites. Entonces, las pruebas hacen eso en nuestra vida, o sea, nos llevan cada vez al límite, al límite, al límite, para cada vez ir subiendo como ese potencial y esa madurez. Entonces, no, el líder no debe ver las pruebas o no debemos ver las pruebas como un obstáculo, sino como una oportunidad de crecimiento. Ahí hay unos espacios en blanco. Ay, yo a Claudia no le he dado el libro. Ahí hay unos espacios que yo les voy a ir indicando. Entonces, primero es la parte donde dice una definición de prueba, pues es una oportunidad para demostrar potencial, ¿no? Hoy si quieren todo lo pueden escribir ahí directamente sobre el libro si ustedes desean. ¿Para qué? Para demostrar potencial y madurez. Las pruebas revelan tres verdades. ¿Sí? Hay tres situaciones que las pruebas pueden revelar en nuestra vida. ¿Sí? Las pruebas revelan tres verdades. Recuerden que estamos grabando la clase, entonces si de pronto no alcanzan a apuntar, pues igual después lo escuchan y lo pueden llenar. Primero, pobreza interna. La prueba puede revelar la necesidad o lo que a mí me falta para alcanzar una meta. ¿Sí? Aquello de lo cual yo todavía estoy falto. Eso puede revelar una prueba en mi vida. Cuando nosotros empezamos a ser probados por Dios, muchas veces hay decepción en nuestra vida, ¿no? Hay decepción porque uno empieza como a hacerse como una evaluación y a decir, no, es que yo sí soy tal cosa. Y empiezo como a castigarme a mí mismo y a lacerarme, como se dice, ¿no? Pues yo mismo empezar a decir, no, es que Dios para qué me escogió, yo no soy bueno para esto, a mí esto no, yo no logro avanzar, me siento falto, empiezo a sentir frustración. Pero Dios cuando pone una prueba en nuestra vida es justamente para mostrarnos eso, no para que nos sintamos mal, sino para precisamente ayudarnos a comprender que algo me está faltando. Es para que oremos por eso, no para que nos demos látigo. ¿Sí? Segundo, ¿qué puede mostrar la prueba? Puede mostrar estancamiento. Estancamiento quiere decir de que me he quedado quieto en un mismo lugar, ¿no? O sea, no solamente muestra que me falta algo, sino que dejé de crecer. El estancamiento significa que empecé a crecer y llegó un punto donde me quedé quieto y dejé de crecer. La palabra del Señor dice que nosotros debemos ser como árbol plantado junto a las aguas, ¿cierto? Que siempre da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea, es un árbol que siempre está dando fruto. Aunque sea un árbol sembrado en medio del desierto, si está cerca de las aguas, siempre va a tener fruto. Así haya época de sequía, lo que sea, ese árbol plantado junto a las aguas siempre va a dar fruto. Entonces, puede ser que nosotros también hayamos pasado por una época de estancamiento, ¿no? Dios nos ha llamado siempre a crecer, a crecer. A veces creemos de que hemos alcanzado un límite y ya no tenemos más para dónde ir. Ya no hay nada más que hacer. Ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Dios siempre pone sueños nuevos, nuevas visiones, pone cosas nuevas siempre. A mí me impresiona mucho, si nosotros leemos Lucas, hay un hombre que Dios le dijo que él no iba a morir hasta que viera al Salvador del mundo. Y él tuvo la oportunidad de cargarlo en los brazos cuando estaba bebé, a Jesús. Él ya era una persona anciana y le dijo, no morirás hasta que veas al Salvador. O sea, era su anhelo y él vivía para eso y seguía intercediendo y seguía orando por el pueblo de Israel porque Dios ya le había dicho, vas a ver el Salvador. O sea, no importa qué edad tengas,
sea, Dios siempre pone cosas nuevas. Pasa mucho con las personas ya, con los ancianos, que son adultos, que ya sus hijos ya se han ido de la casa, entra como en esa época de depresión, ¿no? Porque ya sienten que ya solamente se vuelven una carga, se vuelven un estorbo, o sea, se sienten así, se sienten como un estorbo porque ya no tienen nada más que hacer, ya hicieron todo lo que tenían que hacer, ya sus hijos están grandes, ya no tienen nada más para desarrollar, ¿no? Dios es poderoso para ayudarnos a crecer, no importa la edad que tengamos. Siempre, recuerde que la palabra del Señor dice que nosotros debemos llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, ¿no? O sea, a veces nos comparamos con las medidas inadecuadas, nuestra medida siempre debe ser Cristo. Y si nosotros siempre nos estamos comparando con Cristo, pues siempre nos va a faltar. Siempre debemos buscar es alcanzar esa meta, esa perfección. Entonces, siempre vamos a tener cosas para hacer aquí en la tierra. Mientras estemos aquí, siempre vamos a tener cosas para crecer. Pero la prueba puede revelar que yo me he quedado quieto, que ya no seguí avanzando, que me quedé estancado, que no seguí desarrollando mi potencial. Y Dios no me ha llamado para eso, sino para seguir avanzando, creciendo, aprendiendo, desarrollando nuevas habilidades. Tengo 70 años, pero quiero aprender inglés, o sea, no importa. Hay gente que se gradúa de la universidad a los 90 años, o sea, y uno se queda estancado, o sea, no, o sea, Dios... Me graduó mi hermano, una señora como, yo no sé cuántos años tenía, pero ya era, o sea, ya se veía, o sea, inclusive se le dificultaba caminar y se graduó con mi hermano. Esa es su meta, ese es su anhelo, eso es su anhelo y siempre van a haber metas que desarrollar, siempre. Tercer aspecto que una prueba puede revelar, progreso. Una prueba también me puede mostrar a mí de que yo no me he quedado estancado o que me está faltando algo, sino que me puede revelar que yo ya pude por fin superar eso que en el pasado quizá me estaba obstaculizando, ¿no? A veces hay pruebas que se vuelven como muy regulares en nuestra vida, muy recurrentes. Siempre tengo las mismas confrontaciones con tal persona, siempre me encuentro con tal oposición, siempre me pasa de manera regular o frecuentemente que se me presenta este problema en la casa y yo siempre reacciono mal, de manera regular. Pero llega un momento donde vuelve y me pasa y ya pude actuar diferente. Por fin pude superar eso. O sea, esa última prueba pudo revelar que por fin he progresado, que por fin pude crecer en esa área. En esa área. O cuando uno es tentado también, ¿no? Que de pronto uno es tentado con algo y uno cae en eso, pero llega al punto en que uno ya... Sigue, y llega a un punto donde ya Dios me ha fortalecido. Por fin, Sí, porque esos tres aspectos pueden revelar las pruebas en nuestra vida. Entonces, el propósito de las pruebas no es que nos estemos castigando, nos estemos dando látigos, sino que miremos lo que nos falta, miremos si estamos estancados o para que celebremos, para Dios mostrarnos de que ya por fin ya Dios ha hecho esa obra en nuestra vida y ya por fin hemos podido superar ese obstáculo. Entonces, Dios utiliza las pruebas, recordemos, para ayudarnos a crecer siempre. Bueno, tenemos muchas pruebas, muchos hombres en la palabra, ¿no? Ejemplos de pruebas fuertes, difíciles, complicadas, ¿no? Siempre hablamos de Abraham, de la prueba pues de su fe, de tener que sacrificar a su pequeño, a su único hijo. Pero también tenemos a David, tenemos a Saúl, tenemos a Sansón, tenemos a los jueces, tenemos a Moisés. Moisés fue probado tremendamente, ¿sí? Y cada vez que el corazón de esos siervos era probado, pues cada vez iba a un crecimiento mayor, ¿no? A un crecimiento cada vez mayor. Por ejemplo, Moisés fue un hombre que fue criado para ser un rey políticamente digamos intelectualmente, era una persona pues muy nutrida. Y él tenía la capacidad de ser un rey. Y terminó siendo ¿qué? Un pastor de ovejas. Terminó siendo un pastor de ovejas. Y si uno le pasara eso, ¿qué no le vendría a la cabeza? Pero es que yo lo tenía todo.
yo tenía riquezas, yo pude haber sido rey y ahora yo donde estoy. Estoy en lo más bajo, porque para el pueblo egipcio, los pastores de ovejas eran de lo más bajo de la sociedad. De hecho, cuando Israel llegó a vivir a Egipto, por causa de José, el rey o el faraón les permitió vivir en Egipto, pero no con el pueblo egipcio. Ellos se fueron a vivir a un lugar apartado. ¿Por qué? Porque como la tradición hebrea, ellos sí eran pastores, por su cultura ellos sí eran pastores de ovejas. Entonces ellos, para el pueblo egipcio, ellos eran de lo más bajo. Por eso fue que los esclavizaron después. Entonces, él al haber sido criado en una cultura egipcia, él se pudo haber sentido como lo inferior. Entonces, imagínense. Pero después Dios utilizó la instrucción de haber sido enseñado como rey y después le enseñó a ser pastor. ¿Para qué? Para poder pastorear un pueblo. Si no, no hubiera podido pastorear. Tenía la capacidad para dominar, porque el temperamento de él era fuerte, pero también tenía mucha capacidad para ser manso, porque Dios le enseñó a través de las pruebas a ser manso. Dice la palabra del Señor que no había hombre sobre la tierra más manso que él, pero porque Dios le enseñó a ser manso, ¿no? Entonces, en la Biblia nos vamos a encontrar muchos ejemplos de las pruebas, y en la Biblia, nos vamos a encontrar con muchas cuando nosotros leemos la Biblia, pues vamos a encontrar que los hombres son probados. De hecho, en los Salmos aparece muchas veces la importancia y la necesidad de ser probado, ¿no? Cuando David le decía al Señor, Señor, escudriñame, examíname hasta lo más profundo de mi corazón. David le decía mucho eso a Dios. En muchos salmos encontramos esas mismas palabras, ¿no? Escudriñame, muéstrame, ¿sí? Guárdame del pecado oculto, desde la ira, guárdame. O sea, David siempre estaba orando, pidiéndole al Señor que revelara lo que había en su corazón. Mire que eso que le pasó con Betsabé fue una prueba. ¿Y qué reveló? Que había pobreza interna en esa área. Eso fue lo que reveló. Pero también cuando David fue probado, cuando Saúl llegó a la cueva de Adulam, que él lo pudo haber matado, eso fue una prueba. ¿Y él qué reveló esa prueba? Que él realmente era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, la prueba puede revelar o una falta, o un estancamiento, o que realmente es una persona apta para un cargo. La verdad acerca de las pruebas, bueno, todos experimentamos pruebas. La meta es superar cada prueba, ¿no? Otra verdad, la meta obviamente es superar las pruebas, lógico, o sea, Dios no nos pone pruebas, Dios no nos pone cosas que nosotros no podemos superar. Quizá al comienzo no lo podemos superar. Bueno, voy a leerlas muy rápido. Voy a leerlas, vamos en la página 4. No, esto no me lo van a entregar. ¿Sí? Yo les mando siempre los talleres por aparte. Yo les estoy leyendo para que ustedes puedan completar y cuando lo repasen, pues lo puedan leer. Al final también hay una página con las respuestas, ¿no? Sí, yo lo voy a leer muy rápido para que alcancemos el tiempo. La meta obviamente es superar cada prueba. Dios no nos pone cosas que nosotros no podemos superar. Y si no lo podemos superar por algún tiempo, pues Dios nos pide que nos esforcemos hasta que logremos superar ese obstáculo. Porque Dios, una vez más, no nos pone las pruebas para hacernos sentir mal, sino para mostrarnos de que es algo que necesitamos avanzar, desarrollar, cumplir. La prueba siempre va a anteceder a la promoción, ¿no? Yo como jefe no voy a promover a nadie que no esté capacitado para un cargo y que yo no vea que realmente puede cumplir con ese rol. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues yo lo voy a probar. Yo tengo que probar que esa persona puede, con el cargo en el cual yo necesito ponerlo. Entonces, la promoción siempre es antecedida por una prueba, o por varias pruebas. ¿Hasta que qué? Hasta que logremos superar esas pruebas.
La promoción humana no se puede comparar con la promoción de Dios. Esa es otra. Sí. Como les digo, las voy a leer muy rápido, al final están las respuestas. La promoción humana no se puede comparar con la promoción de Dios. Porque las pruebas que una persona, un ser humano me va a poner, no se pueden comparar con las pruebas que pone Dios, ¿no? Debemos ser probados antes de ser usados. Debemos ser probados antes de ser usados. Sí, es verdad, no vamos a ser... Dios quiere usarnos, pero Dios requiere de nosotros que seamos capaces, que seamos leales, que seamos íntegros. Bueno, digamos unas cosas que Dios quiere que nosotros cumplamos. Entonces, Dios nos va a probar, nos va a formar como el barro, como el alfarero que forma el barro. Dios nos va a probar, nos va a alistar, nos va a dar forma, para podernos poner en el sitio donde Él nos quiere poner, ¿no? Siempre. Dice, 10 pruebas que demuestran el potencial del liderazgo y la madurez. Bueno, al final están ¿sí? 10 pruebas que demuestran la madurez. Prueba número 1, prueba de las cosas pequeñas. Recordemos que Dios nos dice a nosotros que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y Él nos va a probar así, hasta en las cosas pequeñas, a ver qué tal nos comportamos con las cosas pequeñas. Cuando avanzamos en cosas pequeñas, cada vez Dios va a poner pruebas sobre cosas mayores. Cuando el Señor da la parábola de los talentos, puso un ejemplo de 3 personas, ¿no? Uno que recibió un talento, otro que recibió 5 y otro que recibió 10. Pero es posible que el que recibió 10 en algún momento fue probado y se le dio un talento al comienzo. O sea, no es que esas 3 personas hayan sido probados de la misma manera toda la vida, sino que quizá eso revela que sean 3 personas con experiencias de liderazgo diferentes, o con experiencias de desarrollo de su potencial distinto, cada uno con niveles diferentes de potencial, de crecimiento. Entonces el que recibió 10 talentos, le dieron 10 talentos porque ya había superado las pruebas de recibir un talento y de recibir 5 talentos. El que recibió 5 pues ya había probado la prueba del talento. Y el que recibió 1 pues apenas iba a empezar como en ese proceso pues de desarrollar sus capacidades. Y mire que no lo pasó, no aprobó el que recibió un talento. ¿Sí? Entonces Dios pone las pruebas pequeñas poco a poco y después nos va poniendo cosas, ¿sí?, de acuerdo a lo que nosotros podemos alcanzar. Prueba de la motivación. Esto tiene que ver con mirar el propósito por el cual nosotros hacemos las cosas. Prueba de la motivación. ¿Por qué? Porque puede ser que nos comportemos bien, ¿no? Pero ¿por qué usted se comporta bien? ¿Por qué usted va a la iglesia? ¿Por qué usted sirve en un ministerio? ¿Qué busca con esas cosas? ¿Busca reconocimiento propio? ¿Quiere que lo vean? ¿Quiere usted tener seguidores y que lo aclamen? ¿O usted siente necesidad de aceptación? ¿Cuál es su motivación? ¿O usted quiere glorificar a Cristo? Así lo maltratan. ¿Cuál es su motivación a la hora de estar aquí, sirviéndole a Dios? Entonces, prueba de las motivaciones. Prueba de la mayordomía, ¿no? Tiene que ver, la tercera, prueba de la mayordomía, tiene que ver con la fidelidad, con lo que Dios, tiene que ver con la capacidad de mantenernos firmes, administrando lo que Dios nos ha dado sin importar las adversidades. Si Dios me ha entregado a una persona para que yo la disipule, ¿sí?, soy fiel discipulando a esa persona aún aunque yo encuentre obstáculos y tenga problemas en mi casa. ¿O será que cuando yo empiezo a tener obstáculos le empiezo a decir a esa persona, no, yo ya no lo puedo discipular, venga, yo mejor le pongo a otra persona para que lo siga discipulando? ¿O será que yo sigo fiel ahí con esa persona aunque yo esté pasando por situaciones difíciles? Oro por esa persona para que Dios le provea aunque yo esté teniendo dificultades económicas. Oro por esa persona, por su salud emocional, aunque yo esté teniendo problemas en mi casa. O sea, soy fiel en las cosas, aun cuando yo encuentro oposición. Prueba de la mayordomía. Prueba del desierto. Bueno, ¿cómo hablo yo, cómo me expreso yo en mi cotidianidad
cuando en mi casa o en mi vida hay una necesidad por algo, ¿no? ¿Cómo me expreso yo? ¿Cómo hablo yo? Ah, Señor, es que yo me quiero casar, pero ni novio tengo, ni novia tengo. No, Dios como que no me escucha. ¿Yo para qué sigo yendo a la iglesia? ¿Cómo hablo yo en medio de la prueba del desierto, ¿no? Y al pueblo de Israel le pasó. Estaba en el desierto y cada vez que había una prueba lo que hacía era quejarse. Al final Dios, con todas esas pruebas, Dios le mostró al pueblo de Israel que era un pueblo falto de entendimiento, un pueblo de dura servicio, un pueblo que realmente no lo iba a amar, y por eso Dios dijo, este pueblo no es mi pueblo. Por eso toda esta generación va a morir aquí en el desierto y solo sus hijos van a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque justamente esas pruebas revelaron de que ellos nunca se iban a sujetar a la voluntad de Dios. Nunca iban a obedecerlo, siempre iban a estar vagando en su propia mente, en su propio corazón, y no iban a sujetarse a la palabra de Dios ni a sus siervos. Entonces, por eso quedaron allí, en el desierto. La prueba del desierto es para revelar qué hay en los momentos de necesidad. Prueba de la credibilidad, punto número 5. Revelar qué hay en momentos de necesidad y necesidad. En la prueba, la cuarta. Sí, la del desierto. Quinto, prueba de credibilidad. Tiene que ver con cómo me comporto yo cuando mis valores son puestos a prueba. Tiene que ver con cómo me comporto yo cuando mis valores son puestos a prueba. Ejemplo, me pasó un semáforo en rojo sin darme cuenta y me paran y la persona me está pidiendo pues que le dé algo para no ponerme la multa. ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo me voy a comportar yo ahí? ¿Dejo que me hagan la multa o le doy algo para que no me la hagan? Lo segundo es corrupción, ¿no? Prueba de la credibilidad tiene que ver yo con si yo de verdaderamente soy íntegro en cada uno de los aspectos de mi vida. ¿Qué hago yo cuando nadie me está viendo? En mi soledad, en la intimidad, ¿qué hago yo cuando nadie me está viendo? Número 6, prueba de autoridad. Tiene que ver con si yo realmente tengo la capacidad de sujetarme a las autoridades. Aun cuando me pidan cosas que a mí no me agradan. Siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios o en contra de su palabra. Pero realmente estoy dispuesto a obedecer por amor a Dios, aun cuando eso de pronto no... ¿Sí? Eso se vuelve una prueba también. Y si a mí me piden ir a limpiar los baños en la iglesia, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Prueba de la autoridad. Y prueba del perdón. Yo creo que todos hemos pasado por la prueba del perdón, ¿no? Y seguiremos pasando por la prueba del perdón. Yo creo que esta no requiere mucha explicación. Todos sabemos que perdonar es difícil y por eso el Señor nos dice que nosotros debemos perdonar en oración y ser persistentes y orar por la persona que nos ofende, porque muchas veces nosotros cuando vamos a pedir perdón vamos y decimos discúlpeme si le he ofendido, y eso no es pedir perdón, ¿no? Y el cristiano no debe decir discúlpeme. El cristiano debe agachar la cabeza y decir, vea, perdóneme, me equivoqué, lo siento, no fue mi intención, no quise lastimarlo, pero perdóneme. Porque muchas veces recurrimos al discúlpeme, y con los hijos se cometen muchos esos errores, ¿no? Es que discúlpeme, pero no pedimos perdón de corazón, y ahí es donde uno empieza a generar una herida en la vida del otro. Prueba de la guerra. ¿Me puedo mantener firme cuando hay retaliaciones o confrontación del enemigo a mi vida? ¿Me puedo mantener firme cuando el enemigo empieza a atacar? ¿Sí? Porque los ataques del enemigo van a venir, ¿no? Pero el Señor nos dice en Efesios capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, ¿cierto? Y ahí comienza la descripción de la armadura de Dios. Vestidos con la coraza de justicia, con el cinto de la verdad, con el escudo de la fe, con la espada que es la palabra de Dios,
con el yelmo de la salvación, calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio. O sea, tenemos la capacidad de permanecer firmes cuando vienen esos ataques del enemigo. 9, prueba del tiempo. ¿Será que yo logro mantenerme firme en mis valores aun cuando vaya pasando el tiempo y vaya creciendo en madurez? Es decir, puede que yo haya pasado una prueba en el pasado, pero ¿y si esa prueba volviera a ocurrir? ¿Puedo mantenerme? O sea, ¿puedo decir, no, yo realmente sí apruebo? ¿O será que vuelvo a caer más adelante? O sea, en el pasado la logré, pero ¿y si vuelve esa misma prueba después? ¿La podré superar o será que no? Prueba del tiempo, ¿me puedo mantener firme? 10, prueba del señorío. ¿De qué, perdón? 10, prueba del señorío. Ah, señoría. Señorío. El sentido, yo. Prueba del señorío. Sujetarme a la voluntad de Dios aun cuando Dios nos pide hacer cosas que para nosotros no tengan sentido. También pasa, ¿no? Ve y pídele perdón a esa persona, Señor, pero es que yo no fui el que me equivoqué, Él fue el que me ofendió. Yo te estoy diciendo que le pidas perdón a esa persona. Señor, pero es que yo no siento pedirle perdón, me siento como un hipócrita. Es que yo no te estoy pidiendo, yo te estoy pidiendo es obediencia. Yo te pido es obediencia. Prueba del señorío, ¿no? A veces Dios nos pide cosas que a veces para nosotros no tienen como mucho sentido. En una ocasión me ocurrió, así haciendo un paréntesis, yo estaba orando por la noche, yo estaba en la universidad y Dios me empezó a mostrar una visión que yo estaba escribiendo una carta. Y yo, pero ¿y esto qué significa? Y cogí, me senté a escribir una carta. Bueno, Señor, ¿usted qué es lo que quiere que yo escriba? Y empecé a escribir una carta a una, amiga, a una compañera no cristiana de la universidad. Y le empecé a escribir unas cosas que Dios me mostraba. Y yo, pero Señor, esto, ¿y qué hago con esto? La llevé a la universidad, compré una chocolatina, la vi, mira, y la vi rally, mira esto. Y a las 2 horas se me aparece y me dice, ¿cómo sabías que yo estaba pasando por esta situación? Y uno siente que uno va a quedar en vergüenza, ¿no? Porque uno dice, pero será, o sea, Señor. Uno empieza a dudar, uno dice, pero ¿por qué me mandas a hacer esto si yo no, o sea, pues uno no sabe? Y a veces son cosas sin sentido, pero Dios a veces nos prueba también de esa manera, ¿no? A ver si nosotros somos capaces de obedecer aún cuando las cosas parecen no tener sentido. ¿Sí? Una vez más, estoy grabando esta clase para subirla al YouTube, entonces yo les mando el enlace para que después puedan nuevamente retomar esto que estamos hablando acá. ¿Tienen alguna pregunta al respecto, algún aporte, alguna sugerencia, alguna queja, algún desacuerdo, alguna desaveniencia? Un aporte, digamos, cuando uno es obediente, cuando te hablabas ahorita del señorío, a Dios le agrada cuando uno lo pone, cuando uno acepta ese señorío de él. Cuando uno obedece, el Señor retribuye. O sea, no es solamente que ya obedeció y listo, no. El Señor de infinita misericordia nos premia por eso. A mí me ha pasado y ha sido bendición. Entonces, yo viví eso, algo parecido con una ex que tuve. Cuando yo monté mi tienda, ella pues, se puso celosa y todo y se puso como en contra mía. O sea, dice que los proveedores no le vendan a ella, sino que le compra a usted. Bueno, eso fue todo, se hizo toda una película. Y entonces el Señor me puso a hacer eso, a pedirle perdón sin saber qué. Pues yo decía, pero yo, porque yo hablaba sabido. Si yo no le he hecho nada, o sea, yo simplemente estoy direccionada por el Señor que estoy haciendo. Y el Señor era ahí con esa carta, y no me daba la posibilidad de encontrarla, o yo iba y la buscaba y no estaba. Entonces me puso a hacer lo que tú me dijiste, una carta, donde yo le agradecía, o sea, por todo el tiempo. Y eran unas cosas que yo decía, pero Dios, es que ella nunca hizo eso por mí. Pero él me ponía a agradecerle por cada detalle, por cada regaño, por cada cosa que ella había hecho conmigo. Y se la mandé. Nunca supe si la leyó o no, pero el Señor quitó esa carga de mí a través de eso. Porque siempre sí, me descargué, fui libre.
Y entonces yo veía la gloria de Dios ahí, ¿no? En obediencia. Porque de pronto si uno se dejara llevar de orgullo y altivez, si no lo hubiera hecho, tal vez Dios hasta me ha podido quitar el sueño de tener. Sí, es verdad. Entonces, Es verdad. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos con el siguiente capítulo. ¿Seguridad o sabotaje? Habíamos hablado también dentro de las características del liderazgo que muchas veces el líder tiene problemas de carácter y busca, digamos, dentro de su liderazgo más bien un reconocimiento y quiere ser visto, quiere que la gente se sujete, quiere que la gente haga lo que dice, lo que él dice, pues, pero hay una motivación incorrecta detrás de todo esto. Hay que mirar qué pasa, perdón, qué pasa detrás de esas motivaciones incorrectas, o sea, cuál es el trasfondo tras ese mal comportamiento de una persona mal llamada líder, porque recordemos de que dentro de las características del líder está que el líder no busca sus metas propias, sino que el verdadero líder busca que los demás alcanzan sus metas, y como son metas parecidas a las mías, cuando los demás alcanzan sus metas me ayudan a mí a alcanzar las mías. Como los papás, ¿no? El papá ayuda a sus hijos a alcanzar sus metas. Y cuando esos papás ayudan a sus hijos a desarrollar ese sentido de realización, pues también está desarrollando sus metas. Muchos papás que su anhelo era ser médico, no lo pudo. Bueno, pero mi hijo me di cuenta que mi hijo también quiere ser médico. Voy a hacer todo lo posible para que mi hijo sea médico. ¿Sí? Y de alguna manera vive su sueño a través de su hijo. Hay papás que son más duros en esa parte y les dice al hijo, yo no puedo ser médico, pero usted tiene que ser un médico. Eso es diferente. Porque uno no puede ser impositivo con la gente. Una cosa es que yo encuentre personas que tengan metas similares a las mías y yo busco ayudar a esas personas que tienen esas metas parecidas. Y ahí es donde empieza a ver el verdadero liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas empiezan a seguirme porque tenemos metas en común. Pero cuando hay motivaciones equivocadas detrás del liderazgo, hay que mirar qué hay detrás de eso. ¿Por qué hay problemas de carácter? Porque eso está relacionado con problemas de carácter, con problemas personales no resueltos en la vida de cada quien. Y esto se vuelve difícil porque eso es como un castillo de naipes, ¿no? El líder empieza a edificar y a edificar. Bueno, no le llamemos líder entre comillas porque todos en algún momento tenemos problemas de carácter, ¿sí? Y uno dentro del desarrollo del liderazgo aparecen pruebas que revelan esas faltas de carácter. Y recordemos que Dios no nos muestra esas faltas de carácter para que nos castiguemos, sino para ayudarnos a crecer y a entender que necesitamos resolver todavía temas personales, temas del pasado, temas de falta de perdón, temas de mala administración, bueno, todas esas situaciones. Pero cuando nosotros no resolvemos esas situaciones y queremos avanzar y avanzar y avanzar, todo lo que sobreedifiquemos sobre ese mal carácter se vuelve como un castillo de naipes, donde si yo quito una cartica de la base, todo se me viene abajo. Pablo les dijo eso a los corintios, ¿no? Les dijo que en los postreros tiempos la prueba de cada uno iba a ser probada. Y si alguno había sobreedificado con diamante, con oro, con plata, con hojarasca, con paja, pues la prueba de fuego iba a demostrar cuál era la obra que iba a permanecer firme. Y el que haya construido sobre hojarasca, sobre paja, ahí quedó. ¿Cierto? O cuando el Señor les dijo a los fariseos, bueno, le enseñaba al pueblo y decía que daba la comparación del hombre prudente y del hombre sabio que había edificado sobre la arena y sobre la piedra firme. Entonces, edificar sobre la piedra firme también tiene que ver con escuchar la palabra de Dios, obedecerlo, identificar los problemas de carácter y seguir adelante. Claudio, ¿tienes que ministrar ahorita? ¿No? Bueno. Entonces, esto tiene que ver con identificar inseguridades en el comportamiento, tiene que ver con resolver temas de carácter. Sí. Entonces vamos a ver como algunos aspectos de cómo identificar situaciones en nuestra vida que puedan estar generando inseguridades. Entonces, el primero, comparación. Cuando nos comparamos con los demás, ¿no? Empezamos a establecer comparaciones con otras personas y empezamos a decir, es que esta persona es mejor que yo en tal cosa.
o yo soy mejor que él en tal otra, y empezamos a compararnos, no dándonos cuenta de que el liderazgo, voy a utilizar una palabrita muy utilizada últimamente, la interdisciplinariedad. O sea, quiere decir un trabajo colaborativo donde todas las personas tienen habilidades diferentes y se apoyan mutuamente para alcanzar metas más grandes. Hoy en día las empresas de la nueva generación son así. O sea, no tienen 20 contadores, no tienen 50 ingenieros en sistemas, no. Tienen un contador, tienen un ingeniero en sistemas, tienen un ingeniero en tecnología, un ingeniero en inteligencia artificial, tienen un especialista en mercadeo y ventas, cada uno cumpliendo un rol diferente para lograr algo mucho más grande. Ya las empresas así, con únicas habilidades, ya han tendido a desaparecer. Ya son empresas que cada vez se han ido extinguiendo. Dentro del liderazgo es exactamente igual. Pero a veces el líder no identifica eso y entonces siempre se está comparando y mirando, inclusive hasta comparan dos personas a ver cuál es mejor que otra en diferentes aspectos. Entonces, si yo no soy mejor que esta persona, me siento mal. Si yo soy mejor que esta otra persona, hacemos lo que dice la Biblia, ¿no? Apártate de mí, porque de cierto yo soy más santo que tú. Es decir, aléjate de mí porque yo soy mejor que tú en esto. Y ahí empezamos a cometer errores y estamos revelando problemas de carácter si nosotros hacemos esas comparaciones. Compensación. Segundo, usted se siente una víctima cada vez que tiene una confrontación con alguien. ¿Siente que le tienen que retribuir cada vez que usted hace algo bueno por los demás? O sea, ¿siente la necesidad de que le estén siempre retribuyendo por lo bueno que usted hace? A veces en las empresas nos piden trabajar una horita de más. Entonces, ¿cuál es la motivación detrás de esa hora de más? Ay, es que me van a pagar horas extras. Me van a pagar horas extras. Y la persona que se comporta así, a esa persona no la van a promover después. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo lo digo, yo no soy un dueño de empresa, no soy empresario, pero yo he estado muy cerca de mi jefe. Yo veo lo duro que es para un gerente pagar los salarios. En Colombia es muy difícil pagar salarios. Es muy complicado pagar todo el tema de las seguridades sociales, los impuestos, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Y cuando nos encontramos con empleados exigentes a ese punto, pues difícilmente el jefe sabe que puede contar con esa persona, ¿no? Y esas son las personas prescindibles. Personas que si en algún momento llega a haber recorte personal, chao, usted a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque su motivación no es la adecuada. A mí no me sirven personas que no se identifican con la misión y la visión de la empresa. Mientras que también hay personas que son excelentes trabajadores, que dan más de lo que les piden hacer. Y con esas personas uno puede contar. Así le paguen o no le paguen horas extras, ¿no? Y si le pagan horas extras, bien. Si no le pagan horas extras, pues bueno, gloria a Dios, pero yo estoy haciendo lo que Dios me pide. Que si te piden ir una milla, tú haz 2. Que si te piden llevar una carga, pues llévalo. Y a veces nosotros nos quejamos mucho, ¿no? Entonces tenemos la necesidad de que se nos retribuya. 3, competencia. Empezamos en roces con aquel líder que hace cosas parecidas a las mías, ¿no? En el matrimonio pasa mucho. Es que mi esposa gana más que yo y empieza a haber un roce ahí, un choque por la autoridad de la casa. O a la esposa también le pasa, es que yo gano más que usted y entonces quiere ejercer autoridad sobre el marido o sobre su esposo por causa de que gane más, ¿no? Entonces empieza a haber un choque de poderes y una competencia. O es que yo administro el dinero mejor que usted. Entonces cree que por eso se puede por debajear al otro. Entonces empieza una competencia y esos son problemas de carácter. A veces aparece alguien que parece tener más influencia que yo, porque eso va a pasar. Siempre va a aparecer alguien que tenga más influencia que yo. ¿Cómo me voy a comportar yo? Empiezo como a ponerle, a tener celos de esa persona, o qué pasa con mi comportamiento. 4, compulsión. La compulsión tiene que ver con
buscar la aprobación de los demás. Y entonces yo me vuelvo un perfeccionista porque quiero que los demás siempre me reconozcan como una buena persona, como un buen líder, como una persona excelente, pero no porque quiero ser excelente, sino porque quiero que me reconozcan como tal. Y entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Pues que empiezo a tomar malas decisiones porque quiero hacer lo que la gente quiere. Y uno lo ve mucho en la democracia, ¿no? En los presidentes, uno lo ve que digamos, los presidentes o los gobernadores quieren hacer lo que el pueblo dice. Y una de las frases más dañinas para cualquier nación ha sido esta: Vox Populi, Vox Dei. ¿Ustedes saben qué significa esto? Vox Populi o Vox Dei. Esto es latín. Voz del pueblo, voz de Dios. Esa ha sido una de las frases más dañinas dentro y es una frase sobre la cual se fundamenta la democracia, ¿no? Es decir, la democracia, ¿qué es? Hacer lo que el pueblo pide. Entonces, como el pueblo pide igualdad para la comunidad LGBTI, entonces vamos a permitir el matrimonio homosexual porque ellos son mayoría en la nación. Es que vamos a permitir el aborto porque la mayoría de las mujeres quieren que se permita el aborto. ¿Sí? Esto ha sido lo más dañino para cualquier sociedad, para cualquier comunidad y en cualquier liderazgo. ¿Por qué razón? Porque realmente no hay unas normas claras de qué es lo que se debe hacer. Y cuando uno hace lo que el pueblo quiere, el problema es que el pueblo no sabe lo que necesita, el pueblo no sabe lo que quiere. La palabra del Señor dice: este pueblo no sabe distinguir entre lo amargo y lo dulce, entre lo santo y lo profano. Dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros hacemos cuando el líder hace lo que el grupo quiere, solo para tenerlos contentos, eso es desgastante, muy desgastante. ¿Solo por qué? Porque quiero que me reconozcan como un buen líder. En el caso del presidente, quiere ser reconocido como el mejor presidente de todos los tiempos, como el señor, como el expresidente Santos, que su meta era ganarse el premio Nobel. ¿Ya? Hizo lo que vino a hacer, se fue y ya. ¿Por qué? Porque la motivación era eso: ser reconocido como el mejor. No estoy diciendo que el presidente Santos haya sido bueno o mal presidente. Cada uno tiene un concepto diferente sobre sus gobernantes. Dios nos ha llamado a orar por ellos, pero muchas veces uno encuentra gente así y uno lo reconoce, ¿no? Gente que solamente hace las cosas por ser reconocido, por ganar reconocimiento, no por realmente cumplir con su labor como tal. Condenación. Empezamos pues a condenar o a reprochar todo aquel acto que va en contra de lo que yo digo como líder. Y no miramos lo que dice la palabra de Dios, sino que solamente reprochamos todo acto que vaya en contra de lo que yo digo, no lo que dice la palabra de Dios. Entonces empieza a ¿qué? Yo empiezo a maltratar a las personas, empiezo a regañarlos. Me contaban en algún momento algo muy gracioso de un pastor que decía que ponía a hacer a los líderes de la iglesia, les ponía a hacer flexiones de pecho, que cuando decían algo que a él no le gustaba, usted se sujeta, me da el favor y hace. O sea, eso no es bíblico, ¿no? Eso no es bíblico y eso es de condenar, porque eso es maltratar a las personas. O sea, si una persona está en un error, pues ¿qué dice la palabra de Dios? Yo debo llamarlo aparte, decirle la situación y decir: mira, estás cometiendo un error por esto, por esto, por esto y por esto, o por qué te sientes así, o por qué estás diciendo esto, pero llamarlo aparte. Si esa persona llamándolo aparte no entiende, llamo a 2 testigos y le digo a él otra vez delante de esos 2. Si ni aún así, dilo delante de la iglesia, y si delante de la iglesia tampoco escucha, sáquelo de la iglesia porque eso es un impío. Control, 6. Bueno, el control tiene que ver con oprimir al grupo, ¿sí? Tiene que ver también con no permitir que la gente participe, ponga sus ideas, que la gente sea propositiva, sino que todo el mundo tiene que hacer es lo que dice el líder.
Entonces se suprime completamente la capacidad creativa del grupo porque pues como todo lo controla es una sola persona. Sí, entonces mire que estas son cosas que pueden aparecer en nuestra vida y que nos pueden ayudar a reconocer que nosotros estamos teniendo problemas de carácter. Son algunas, no son todas, son algunas. Esto también tiene que ver con mentiras que hemos aprendido, ¿no? Mentiras que nos han enseñado, mentiras que nos han dicho nuestros padres o la cultura, mentiras que nosotros mismos nos hemos formulado, ¿sí? Y mentiras que el diablo ha puesto en nuestra vida como dardos de fuego y las hemos creído, ¿no? Entonces cuando nosotros aceptamos esas mentiras es cuando aparecen las ataduras en nuestra vida. Hay un texto que a mí me gustó mucho acá cuando lo estaba estudiando y dice, el Señor nos dijo en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si lo miramos al contrario, dice, bueno, si eso hace la verdad y la verdad nos hace libres, ¿qué hace la mentira en nuestra vida? Pues entonces nos ata, ¿cierto? Nos oprime, nos esclaviza. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos a cometer los errores. Entonces, si la verdad nos libera, ¿qué hace la mentira? Nos esclaviza. Entonces, es muy probable que esos problemas de carácter que nosotros hayamos desarrollado se deban también a mentiras que nosotros hemos aceptado en nuestra vida. Mentiras tales como que, por ejemplo, era muy normal y todavía en la crianza de los hijos, cuando a uno le dicen es que usted sí es muy bruto, usted sí es tapado, hola, usted no entiende cuánto es 2 más 2, usted no entiende cuánto es 4 por 5. ¿Por qué? Porque uno empieza a maltratar a la gente y uno se empieza a creer eso. Y esa persona se empieza a sentir incapaz. ¿Sí? ¿Por qué? Por mentiras que nos han enseñado la cultura, nuestros padres, ¿cierto? Por ejemplo, mentira, es que en Semana Santa se debe comer pescado. La Biblia no dice que nosotros debamos honrar en Semana Santa. La Biblia no dice eso. Y si a nosotros en una empresa nos llaman a trabajar en Semana Santa, tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque es que la Semana Santa es un culto idolátrico. La Semana Santa no tiene que ver nada con la Pascua judía, porque la Pascua judía ni siquiera es en las mismas fechas, ni siquiera coincide con las mismas fechas, porque el calendario hebreo es diferente. El calendario hebreo dice que arranca el primer mes del año judío, el primer mes del año para los judíos o el calendario hebreo, y en cambio la Semana Santa hace que concuerde de acuerdo a unas a cómo están las fases de la luna. Entonces, si está que luna menguante, luna nueva dentro del fin de mes de marzo o el primer mes de abril, ahí dicen, es que ahí va a arrancar la Semana Santa. Eso es un culto idolátrico y eso es un culto a los astros. ¿Sí? Entonces, mentiras que nos creemos de la cultura y que forman en nosotros problemas de carácter. Y entonces, es que si como carne peco. Hermano, usted es libre, en el nombre de Jesús usted es libre. ¿Sí? ¿Qué es que estamos en 40 días la cuaresma, ¿no? Y entonces yo tengo que arrepentirme en estos 40 días. Hermano, usted tiene que arrepentirse todo el año. Hace penitencia, ayuno, penitencia, algo así hacen ellos. Ajá. Sí, no, y no solamente en cuanto a eso, ¿no? Sino abstenencia, perdonera. Ajá. Ahí había alguien que enseñaba que uno no podía tener relaciones sexuales pues en el matrimonio antes de tomar la Santa Cena. Era pecado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso es mentira. Que es que porque era pecado. O sea, y muchas veces uno cree, y uno como casado posiblemente llegó al matrimonio sintiendo que las relaciones sexuales son algo impuro. La palabra del Señor dice que las relaciones sexuales son algo santo dentro del matrimonio, es honroso dentro del matrimonio. Pero como uno viene con ideas preconcebidas del mundo, pues uno llega al matrimonio y le pasa más a las mujeres que llega más al matrimonio sintiendo que es algo impuro. Sobre todo con la parte de su virginidad, ¿no? Entonces llega al matrimonio y es con el miedo y con el temor más grande porque pues no se le enseñó que era adecuadamente su sexualidad dentro del matrimonio.
¿sí? Entonces, mire que son ideas que dañan nuestro carácter. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos, dando pasos hacia la verdad, punto número 1, o A, determinar cuál es el evento iniciador que fomentó la mentira, dice. O sea, si yo identifiqué una mentira, bueno, yo intercambiaría estos 3 puntos. Le voy a decir cuáles son los 3 puntos. Determine el evento iniciador de la atadura. 2, descubra la mentira. Y 3, decida cuál es la verdad y la mentira sobre su vida. Pero yo cambiaría el orden. Yo primero pondría la B. ¿Por qué? Porque yo no puedo identificar cuál es el iniciador de la mentira si yo todavía no sé cuál es la mentira. Yo primero tengo que identificar cuál es la mentira. Para ahí sí, bueno, yo primero identifico, bueno, ¿cuál es la mentira que está afectando mi carácter? Y segundo, ¿quién puso esa mentira en mi vida? ¿El diablo? ¿Yo mismo? ¿Mis padres? ¿Quién puso esa mentira en mi vida? 3, decida renunciar a esa mentira. Decida renunciar a esa mentira. Les voy a contar algo así muy rápidamente. Muy rápidamente, ya para que vamos terminando. Yo trabajé en una universidad dando clases. Una vez escuchando una prédica, o escuchando ni siquiera una prédica, era un comercial en una emisora cristiana, era un comercial. Y dentro de ese comercial hablaban acerca de que estaban felicitando a alguien por algo bueno que había hecho. Y en ese momento Dios me dijo, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Y yo le dije, Señor, gracias, pero ¿a qué te refieres? Yo no sabía de qué me estaba hablando Dios. A los 2 días me llamaron y me dijeron que me cancelaron el contrato en la universidad y no, hasta ahí. Y yo empecé emocionalmente a decaerme, porque yo empecé, ¿qué hice mal? Fui mal profesor, ¿a quién traté mal aquí? Porque obviamente como docente universitario uno lo evalúan, si usted trató mal a un estudiante, si usted no enseñó correctamente, bueno, y empiezan la cantidad de preguntas en mi vida, en un momentico, eso fue como que en 5 minutos empecé a hacerme todas las preguntas, apenas me dijeron eso, ¿qué hice mal? ¿Qué enseñé mal? ¿No fui buen profesor? ¿No le caí bien a los estudiantes? Bueno, infinidad de preguntas, y en ese momento el Señor me recordó, cuando el Señor me decía, ¿lo hiciste bien? Me estaba recordando de que no era por eso. Después me di cuenta que era que estaban haciendo recorte de personal y sencillamente pues no podían tener a un trabajador más, y pues yo era docente catedrático, pues esos son los primeros que quitan. Y después el Señor me dio un mejor empleo, y al mes de haber iniciado un mejor empleo volvieron y me llamaron, vea, está este cupo. Dios me dio la gracia y la bendición de poderles decir muchas gracias, ya estoy bien. Sí. Pero Dios trae ese consuelo a la vida mostrando que no era por eso, no era por esa situación, no era porque yo fuera incompetente, no era porque hubiera hecho las cosas mal, era por otras situaciones. Pero mire que el diablo empieza a poner mentira, ¿y qué hace eso? Lo tira uno al piso inmediatamente. Entonces uno debe recordar, debe empezar a evaluarse, mirar qué cosas están afectando mi carácter, porque los problemas de carácter siempre van a traer confrontación con el equipo que yo estoy liderando. En el caso del pastoreo familiar, va a traer confrontación con los integrantes de mi familia, va a traer confrontación con mi esposa, va a traer confrontación con mis hijos. Es que en mi casa a mí me enseñaron que los menores tienen que quedarse callados cuando los adultos hablan. Usted se calla, me hace el favor. Y entonces cuando comenzamos con esas cosas, dañamos el corazón de alguien. Mire, yo crecí en un hogar así donde a uno le decían, es que usted no puede hablar, cuando los adultos hablan usted tiene que quedar callado. Y yo con mi hermano pequeño yo empecé a hacer eso, ¿no? Cuando los adultos hablan, los niños se callan, me da el favor, porque mis padres y yo le enseñamos eso. Después vimos el resultado de eso, le dañamos completamente el comportamiento. Él, siendo un niño así alegre, extrovertido, lo empezamos a volver a apocar. ¿Qué problema para sacarle después a una persona de eso? ¿Qué problema? Es muy difícil. Uno le daña el carácter a la gente con problemas
con nuestros problemas de comportamiento, con las mismas enseñanzas familiares y con las enseñanzas culturales. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con uno realmente qué está enseñando y si verdaderamente es bueno lo que yo aprendí de mis padres, de mi cultura, y si de verdad yo lo tengo que replicar. Entonces ahora con mi hija yo estoy evaluando mucho, con mi esposa hablamos mucho a ver si de verdad es bueno enseñar tal o cual cosa que nosotros aprendimos de nuestra casa, ¿no? Entonces siempre estamos hablando del tema, ¿no? Mira, a mí me enseñaron a hacer así, así, ¿será bueno, no será bueno? Yo he mirado este resultado en mi vida, y siempre estamos evaluando ese tipo de cosas. Bueno, los consejos y las verdades se los dejo para que ustedes lo lean. Al final, página 13, pues están ahí para que completen, ¿no? Entonces yo les dejo para que ustedes lo completen, lo llenen. Si tienen alguna pregunta me la hacen. Yo subo esta clase al YouTube y les mando el enlace. Ahorita me regalo un momentico, por favor. Listo. Mis hermanos, muchas gracias. Que tengan buen día. Dios les bendiga. Dios les guarde.